Definitivamente el infierno que se vivió en este centro de alojamiento de México es el tema que ha resaltado en portadas de medios locales e internacionales. Hablamos específicamente de luto y dolor en Guatemala, 28 víctimas mortales. Por esa razón, también el gobierno de Guatemala se ha pronunciado declarando 3 días de duelo para poder de esa manera también hacer honor a las víctimas de esta tragedia. Una tragedia que jamás nadie se imaginaría. El gobierno de Guatemala declaró duelo nacional por 3 días, luego de que se registrara el fallecimiento de 28 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. La decisión del Ejecutivo la dio a conocer el jefe de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Es una situación que nos entristece a todos los guatemaltecos y debido a ello pues se ha tomado la decisión de decretar 3 días de duelo con efecto inmediato a partir del día de hoy. Este decreto pues sale mañana en el diario de Centroamérica, pero pues los efectos son inmediatos, siendo hasta el día jueves que corre el luto. Cabe destacar que el presidente inmediatamente al tener la información por parte de la Cancillería instruye al ministro de Relaciones Exteriores a efectuar todos los procedimientos de asistencia consular hacia las familiares de las víctimas de este flagelo, este suceso, que como se ha dicho en conferencia de prensa, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como del canciller Mario Búcaro, pues es un incidente que está bajo investigación de la Procuraduría General de la República de México, en donde se está dilucidando realmente. El anuncio que se daba por parte del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, hoy sale publicado en el diario oficial el acuerdo que establece precisamente estos 3 días de duelo nacional a raíz de la tragedia que se registró en Ciudad Juárez, México. Se trata del Acuerdo Gubernativo 57-2023, el que declara duelo nacional en todo el territorio de Guatemala durante los 3 días siguientes. Esto a raíz precisamente de esta tragedia que se registró en Ciudad Juárez y que cobró la vida de al menos 28 guatemaltecos. Durante la publicación también se indica que el gobierno de Guatemala pues expresa sus condolencias a los familiares de los guatemaltecos fallecidos, instando a la población a compartir su solidaridad y pues ante el profundo dolor y la irreparable pérdida que se tiene luego de esta tragedia. El acuerdo entró en vigencia de manera inmediata. Vicky, sin embargo, tampoco se encontraban únicamente guatemaltecos, también hay personas de otras nacionalidades. Por supuesto, también el gobierno mexicano ha compartido los nombres de las víctimas. Así es, dentro de las nacionalidades hablamos de una persona colombiana, una persona ecuatoriana, 12 personas salvadoreñas, pues lo que resalta 28 personas guatemaltecas y 10 personas hondureñas, 13 personas hondureñas, perdón. De Venezuela también hablamos de un número similar, 13 personas en total, en donde ya de hecho les quiero comentar que se ha emitido un comunicado por parte del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de México, en donde también da a conocer todos los nombres, pero vamos a hablar específicamente estas imágenes que nos conmueven, que nos pues reviven ese momento tan difícil en donde se podía observar a todas las personas que habían sacado de ahí, a varios que se los llevaron a los hospitales, algunas de las personas, algunas de las víctimas, derivado de pues el estado tan grave por toda lo que pasó con el humo que inhalaron, llevaban los pulmones casi colapsados, entonces pues se los tuvieron que llevar al hospital a estos sobrevivientes, algunos de ellos pues lamentablemente han perdido la vida en los nosocomios. Vicky, y es que realmente lo que pasó acá, se decía con expertos en México ayer toda la tarde, esto fue un tema de discusión de autoridades migratorias, de autoridades de gobierno, de autoridades que velan por el derecho de los migrantes, y es que esto no era un centro de alojamiento, sino que era un centro de detención. Esto definitivamente se muestra, ¿por qué? Porque estaban encerrados con candados. Hay un video que circula en redes sociales que se ve claramente a 3 guardias de seguridad de México que ven que se enciende la primera colchoneta en una esquina y sale corriendo. Ven otros 2 que se pasan prácticamente frente a las rejas donde las personas están pidiendo que les abran la puerta. No se las abren. Pasan 15 minutos a 20 para llamar a los socorristas que estaban a 3 minutos del centro de alojamiento.
Acá hay tres cosas fundamentales que las autoridades tienen que investigar. Primero, ¿por qué los guardias no abrieron las puertas? Segundo, ¿por qué llamaron 20 minutos después a los socorristas, estando a 3 minutos la primera estación de bomberos? Y el tercero, ¿por qué razón no hay capturas de responsables, únicamente víctimas mortales? Así es, ya se indicaba también por parte de autoridades del gobierno mexicano de que se han iniciado las investigaciones correspondientes y se buscará dar con el paradero de los responsables de esta tragedia. En el caso de los 28 guatemaltecos, ayer autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores informaban que en el caso de estas víctimas todas son de sexo masculino, provenientes de los departamentos de Huehuetenango, Sololá, Quiché, también del departamento de Guatemala, Sololá, Totonicapán, San Marcos, Suchitepeques, Chiquimula, Chimaltenango, Quetzaltenango y Alta Verapaz. De estos departamentos eran originarios los connacionales quienes murieron durante esta tragedia registrada en Ciudad Juárez. Ya se daba a conocer que se están realizando las coordinaciones también para poder repatriar los cuerpos de estas personas, llevarlos hacia sus lugares de origen para que sus familiares les den el último adiós. Se estará brindando también atención psicológica y asesoría legal a las familias que lo requieran. Hasta este momento, pues ya lo indicábamos, se desconoce cuál será el destino de los responsables de esta tragedia, porque el video que ayer fue publicado a través de redes sociales se muestra precisamente a estos guardias quienes prácticamente huyen del lugar sin importarles que estos migrantes se encontraban encerrados, la puerta se encontraba con candado y que era evidente que no podían escapar. Y el resultado ha sido trágico, hay varios de ellos que también resultaron heridos. Acá pues las autoridades guatemaltecas también indicaron que se estará brindando todo el apoyo correspondiente a las familias y por supuesto también se ha dado a conocer las identidades de estas personas que murieron en este trágico suceso. Hablamos que entre las personas, Vicky, se encuentran pues hombres mayores de edad. Por fortuna no habían adolescentes. Así es, no habían adolescentes, no habían menores de edad. Sin embargo, pues ya se hizo público el listado de personas que han perdido la vida. Vamos a concentrarnos en las personas de origen guatemalteco y les vamos a dar a conocer también esos nombres. Entonces, dentro de ellos se sabe del deceso de Basilio Sutuj Saravia, también Byron López Scholl, Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalchot. Esta persona falleció en uno de los hospitales. También Cruz Ernesto Chich Marroquín y Diego Saúl Guarjaj. Así es, también se habla de Diego Zag Itosh, Edwin Gilberto Macario, Eliseo Gutiérrez Valdés, quien murió también en un centro asistencial, Elvis Adelmán Pérez Esteban, Enrique Coipop, Aníbal García Diegues, además de Fernando Pun Castro. Así es, Francisco Gaspar Chiquival, Francisco Javier Tzoc, Gaspar Josué Cook, Gaspar Santiago Xcotay, Juan Fernando Quiñones Montejo, Kevin Estuardo Cardona López, Manuel Alexander Chox Tambrix y Marco Antonio Lucas Pais, también entre las víctimas mortales. Otra de las víctimas que se ha dado a conocer, también los nombres, se trata de Marcos Abdón Tsiquín Cook, también Miguel Roche Zapalú, también Miguel Sebastián Pedro Mateo, Raimundo Kip Salán, Roberto González Hernández, Rubelsi Manrique Pérez, Santiago Caalzul y Wilson Alexander Juárez Hernández. Estas son las 28 víctimas que se han dado a conocer ya los nombres de quien lamentamos esa pérdida humana y que por eso, de hecho, pues se sabe acerca de todo esto, las decisiones que se han tomado de manera oficial y por ello se ha declarado pues los 3 días de duelo nacional. Así es, ayer entre las versiones preliminares que daba a conocer incluso el mismo presidente mexicano se detallaba que aparentemente habría sido un grupo de migrantes venezolanos quienes en su inconformidad habrían prendido fuego a las colchonetas. Sin embargo, minutos después se da a conocer este impactante video. Independientemente de cómo fue que se diera este incendio, los guardias no accionaron como establecen los protocolos y dejan a estas personas a su suerte
para que pues lamentablemente se registrara este suceso. Por supuesto, ya lo indicaban, hay varias investigaciones que se encuentran en curso, incluso se daba a conocer de que las personas, los migrantes que se encontraban en el interior de este recinto habrían sido entrevistados días atrás para iniciar con su proceso de retorno hacia cada uno de sus países de origen. Así es. Claro, de hecho los venezolanos a las afueras del centro de alojamiento pues se pronunciaron al respecto porque los están prácticamente acusando de ser ellos los iniciadores del fuego, algo que las cámaras precisamente de seguridad de este centro de alojamiento pues evidencian lo contrario, y a eso vamos. No es de victimizar aquí, pero el problema es que cuando se inicia el fuego y dicen los venezolanos, no entras si no te revisan tus cepillos de dientes, tus accesorios de uso personal, no te dejan entrar navajas, no te dejan entrar cerillos, no te dejan entrar nada de eso. ¿Cómo prendieron fuego? ¿Quién les entregó la caja de cerillos? ¿Quién le prendió fuego a la colchoneta? Es la pregunta. Si la producción me lo permite, si tienen el video, sería interesante verlo para que nosotros podamos observar cómo el primer guardia pues sale precisamente de una esquina y segunda vez pues definitivamente se ve cómo el candado de seguridad no es removido del lugar. Todos abandonan y la gente grita y la gente pues obviamente sufre de asfixia y posteriormente quemaduras de primer y segundo grado. Sí, y qué complicado, ¿verdad? Porque recordemos que por el tipo, en este caso, por el tipo de material, pues también son muchos tóxicos los que pueden estar inhalando, y fue eso precisamente lo que ocurrió, y muchos pues o la mayoría o pues se sabe que murieron por asfixia. Realmente lamentable esta situación. Son muchos de los tópicos que estabas mencionando, Axel, que se tienen que investigar. Es parte de ese reto que tienen las autoridades, en este caso las autoridades mexicanas, pues para digamos en este caso aclarar qué fue exactamente lo que ocurrió, cómo inició, dónde están las personas responsables, porque hay que deducir responsabilidades de una u otra forma, y pues obviamente ya se vendrán otro tipo de procesos en donde ya se tienen protocolos diplomáticos, protocolos internacionales, en donde se hace pues también el caso que lleva todo un proceso burocrático, la repatriación digna, para poder también pues en este caso ayudar a las familias que ahora son los deudos. Pues aquí estas imágenes que han dado la vuelta al mundo, imágenes que realmente pues nos sorprenden y duele, porque son muchas vidas las que se han perdido. Así es, y recordemos también que hay un aspecto muy importante que las autoridades deben tomar en cuenta. Son los sobrevivientes. Hay 29 personas que se están recuperando en varios centros asistenciales que serán testigos muy importantes para conocer realmente cómo es que se inicia el fuego, cómo es que se da este incendio, quién tuvo la responsabilidad, porque pues se daba a conocer por parte del gobierno mexicano que prácticamente, pues como decía, se estaba inculpando a los venezolanos. Sin embargo, son extremos que las autoridades deben aclarar a través de las investigaciones correspondientes. Precisamente funcionarios mexicanos, por ejemplo, Marcelo Ebrard, pues se ha pronunciado también a través de sus redes sociales, y cito textualmente la publicación que ha hecho a través de su cuenta de Twitter, que indica: les he compartido que según se nos ha informado por esas dependencias, los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la Fiscalía General de la República. Es decir, que en estos momentos pues ya hay aprehensiones, ya hay personas puestas a disposición de los órganos competentes en México para poder esclarecer qué fue lo que ocurrió. Pues no bastará determinar si se trata de los guardias, si se trata de los encargados directos de este centro ubicado en Ciudad Juárez, o quiénes son las personas quienes ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República Mexicana, compañeros. No, definitivamente este tema necesita de intervención internacional, pues obviamente lo hemos observado. En México se habla de que no es la primera vez que pasa, pero sí la primera tragedia donde más de 28 guatemaltecos prácticamente mueren en su intento de llegar irregularmente a Estados Unidos. Recordarán ustedes lo de Tamaulipas, 16 fallecidos guatemaltecos. Otra que también se dio en Chiapas,
Acá precisamente se habla de 12 guatemaltecos y hoy la tragedia más grande, creo yo, en el ámbito migratorio para los guatemaltecos. 28 que mueren por asfixia y quemados. Así es. Quiero compartirles a ustedes la publicación en donde se ha pronunciado el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en donde dice textualmente lo siguiente: les informo que en el transcurso del día hemos establecido contacto con Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela para informar acerca de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez y apoyar a sus consulados para auxiliar a víctimas afectadas. De hecho, dentro de esta publicación menciona también: les he transmitido la profunda indignación de México por lo acaecido y la voluntad del gobierno y pueblo de México por esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La SRE ha solicitado a la Secretaría de Gobernación y al INAMI la información necesaria para compartirla con los países hermanos mencionados. Les he compartido que, según se nos ha informado por esas dependencias, los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la Fiscalía General de la República. Es una tristeza lo ocurrido. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora. Pues esto es lo que ha señalado en su cuenta de Twitter el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien se ha pronunciado también y ha tenido pues esa comunicación directa. Desde el primer momento se comunicó con Guatemala para poder también pues ponerse a la disposición como parte del gobierno de Guatemala y pues esclarecer ese hecho tan trágico, tan triste de lo que ha ocurrido con nuestros hermanos guatemaltecos, 28 de ellos, que ahora estamos hablando de 28 familias enlutadas. Así es, ayer pues se confirmaba la noticia a través de las conferencias de prensa que normalmente brindan las autoridades mexicanas. Acá está el video del cual hacíamos mención precisamente al inicio de esta emisión acerca de cómo los guardias no actuaron según los protocolos establecidos. Únicamente se limitaron a observar el fuego, las llamas que salían del interior de este albergue mexicano. No en ningún momento hicieron algo por abrir la puerta, por incluso forzar la chapa, el candado o algo para poder liberar a estas personas. Acá tenemos la cifra de víctimas, hablamos de guatemaltecos, personas de Honduras, había personas de Colombia y de otros países quienes se encontraban, igual una gran cantidad de venezolanos. Acá podemos observar incluso cómo una de las personas intenta forzar la puerta, patea en su desesperación por salir de este albergue. Acá tenemos una recreación de cómo es que se dan los hechos, fotografías también de las afueras de este lugar, en donde por supuesto se hicieron presentes cuerpos de socorro y diferentes autoridades mexicanas. Sin embargo, pese a los esfuerzos que se realizaron, hubo muchas vidas que lamentablemente no se pudieron salvar. Incluso vemos que hasta con cierta tranquilidad los guardias caminan y salen como si nada hubiese estado pasando en ese momento. Únicamente observan las llamas, caminan tranquilamente, abandonan el recinto sin importarles el destino de estos migrantes. Acá las imágenes de cómo los cuerpos sin vida ya se encuentran en las afueras de este recinto. Habían personas de Venezuela, Ecuador, de El Salvador, incluso compañeros, lo que llama la atención es que la mayoría de víctimas eran centroamericanas y también una gran cantidad de personas de Venezuela, lo que evidencia precisamente ese incremento de flujo migratorio de personas de estos países que se han evidenciado en los últimos días hacia México y luego hacia Estados Unidos. Acá nuevamente las imágenes, esta recreación que han hecho nuestros compañeros de producción de cómo es que se da este suceso, esta infografía que le compartimos acá a través de Noti7, de cómo muestra el momento exacto que se da este incendio. Acá nuevamente el video que ha causado, por supuesto, indignación no solo en redes sociales, sino en los gobernantes de cada país. Acá nuevamente los guardias pues observan lo que ocurre y salen como si nada hubiese estado pasando. Bueno, hay que conocer definitivamente, Jens, el protocolo establecido en estos centros, porque aunque seas guardia, no tenés la orden de abrir. Si existe una persona, un director del centro,
que te tiene que decir, abra la puerta. Ese es el problema. Y por eso dicen, no se activaron los protocolos, porque no existen. No existe un protocolo de evacuación por emergencias, lamentablemente. 28 guatemaltecos, 12 salvadoreños, 13 hondureños, un colombiano, un venezolano. Ahora bien, tú hablabas del por qué venezolanos y la mayoría eran centroamericanos. Ojo con el dato, los centroamericanos fueron detenidos en la frontera tratando de cruzar irregularmente. Ellos, dentro de los guatemaltecos, hay varios que fueron detenidos en una panel, llevados a este centro días antes. Los venezolanos intentaron de alguna manera pasar y fueron recluidos en el mismo centro. Se dice que se tendrá que confirmar que ellos iniciaron el fuego, pero las imágenes nos muestran solo alguien que tira una colchoneta y en una esquina alguien que prende fuego. Pero el guardia de seguridad, el primero que se ve en pantalla en este momento, es el que sale de la esquina. Y cuando sale de la esquina otros dos se cruzan, pero nadie hace nada por intentar o un extintor o algo. No hay, no había, no existe. Y por eso es de que acá hay responsabilidad desde las jerarquías de la dirección del centro hasta los guardias de seguridad que no brindaron la atención necesaria ni llamaron a los bomberos en el momento exacto. 15 a 20 minutos después, obviamente las víctimas ya estaban pues, prácticamente en su mayoría por asfixia. Cuando llegan los bomberos, rompen la reja, ingresan y sofocan las llamas y empiezan a salir los cuerpos. Imagínese usted, 20 minutos después, si se hubiera activado la alerta, esta infografía lo que te marca es el lugar donde está el centro de detención, el paso, que es este puente que divide el punto fronterizo de México y Estados Unidos, y en una mano, a la mano derecha, a 3 kilómetros, perdón, a un kilómetro y medio, está a 3 minutos el primer estación de bomberos de ese lugar. Si se activan las llamas, los bomberos tendrán mínimo 3 minutos para llegar, pero se tardaron 20. Vean esto, este es el movimiento 20 minutos después. Por eso es que se dice, hay responsabilidad. Hay personas que tienen que enfrentar a la justicia por la muerte de estas 40 personas. Las reacciones no han sido pues en vano y de hecho quiero comentarles que ya el Papa Francisco pues ya se pronunció sobre este caso y ha pedido a toda la humanidad unirse en oración y pues él pidió rezar por los migrantes que fallecieron en el trágico incendio de esta estación en Ciudad Juárez. Y esto ocurrió durante una audiencia general que se celebró en la Plaza San Pedro, en donde el Papa Francisco, durante los saludos a los peregrinos de lengua española, pues él dijo literalmente, recemos por los migrantes que fallecieron en el trágico incendio de Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos todos por ellos. Es el mensaje del Papa Francisco en donde pide a todos que nos unamos en oración por las almas que lamentablemente pues ya estas personas que ya no están con nosotros, y no hablamos solo de los guatemaltecos, estamos hablando de todas las personas que lamentablemente fallecieron y que se han pues convertido ahora en estas almas. Se reza para que sean recibidos pues con las puertas abiertas ahí en el cielo. Él ha hecho este mensaje, él ha hecho pues este pedido a la humanidad, en donde nosotros también como Noticiero de los Guatemaltecos nos unimos en oración por estas almas.